Dios le bendiga a mis hermanos, cordial saludo en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito, vamos a entrar en la meditación de la palabra y para esto tomamos lectura en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, donde la letra dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria a Dios, mi hermano. He titulado esta pequeña reflexión: Dios sigue siendo sobrenatural. Cuando vamos a hablar de lo sobrenatural, irremediablemente tenemos que hablar sobre qué es lo natural. Lo natural es todo aquello que vemos o palpamos, lo que está a nuestro alrededor es natural, lo que ocupa un lugar o un espacio en este plano terrenal es natural, porque tiene una fecha de nacimiento, de creación, y tiene una fecha en que ha de desaparecer. En este orden de ideas también podemos decir que el hombre es natural porque tiene una fecha de nacimiento y una fecha en que irrevocablemente ha de morir, ya que la Biblia nos dice que está estipulado que el hombre muera una vez y después el juicio. Pero hay algo de lo que tenemos que estar absolutamente convencidos, y es que a pesar de que los años han pasado y miles de cosas han cambiado, el poder, la deidad, la soberanía y lo sobrenatural de Dios siguen siendo los mismos. Y si Él vive para siempre, nosotros tenemos una esperanza viva y eterna de que como somos sus hijos, también viviremos para siempre. La Biblia dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero en nuestro caso ya no nos llamamos naturales, sino que nos llamamos de un Dios sobrenatural, porque somos hijos del sobrenatural. En este mundo hay diversidad de pensamientos y cada persona piensa distinto en su humanidad. Por ejemplo, el ateo dice que Dios no existe. El agnóstico no sabe si existe. El panteísta lo reduce a cosas creadas. El incrédulo rechaza su existencia. El pagano desprecia su virtud. El infiel lo niega. El gentil lo desprecia y el necio dice en su corazón: no hay Dios. Pero cuando el hombre empieza a experimentar vivencias sobrenaturales, no le importa la opinión del agnóstico y el ateo queda sin validez, porque tiene que testificar que aunque no lo vemos, podemos sentir la presencia, el poder, la unción y el respaldo de un Dios sobrenatural. Hay un caso que me llama mucho la atención y es del hijo de la viuda de Nahum. Cuenta esta historia bíblica que una madre había perdido a su esposo y había quedado viuda y solamente le quedaba su hijo, quizás su único familiar vivo o el único sustento en ese entonces. Recordemos que en ese espacio social de aquel entonces, cuando una mujer quedaba viuda, prácticamente quedaba desamparada, porque simplemente el hombre era quien trabajaba en esa época, era a quien le correspondía llevar el sustento. Yo me imagino la desolación y la tristeza de aquella mujer cuando, después de haber perdido a su esposo, también perdió a su hijo. Cuenta la Biblia que iban todos a enterrar a aquel joven, y me imagino todos en silencio acompañando a aquella mujer, todos compungidos de corazón, todos entristecidos, porque la muerta había cumplido su cometido, que era dejar tristeza y desolación en medio de las personas. Pero lo que no se imaginaba aquella mujer, lo que no esperaban las personas que la acompañaban, y mucho menos la misma muerte lo imaginó, es que ese día no se iban a encontrar con algún predicador, no se iban a encontrar con algún misionero, cualquier persona. Ese día se iban a encontrar con el autor de la vida, el todopoderoso, el que el mar le tiene que obedecer y el viento tiene que hacer silencio ante su palabra. Cuenta la historia que cuando Jesús manifestado en carne vio a aquella mujer, se acercó y le dijo: mujer, no llores. Yo me imagino que la mujer pensó: pero ¿cómo este hombre me dice que no llore si he perdido a mi hijo, si el único hijo que tenía muerto? Yo me imagino que aquella mujer simplemente quedó desconcertada,
Pero ese día cuenta la historia que Cristo se acercó al féretro donde estaba aquel joven y lo tocó y le dijo: muchacho, a ti te digo, levántate. Y aquel muchacho que había muerto se reincorporó, porque no le había hablado cualquiera, no, Señor, le había hablado ese que tiene un nombre, que es sobre todo nombre. Es que este Dios que tenemos es verdaderamente grande, majestuoso, inmarcesible y sobrenatural. Este Dios tiene poder para perdonar pecados, levanta al paralítico, sana a los enfermos, puede abolir el pecado, puede poner su vida y volverla a tomar, vence al diablo, saca demonios, bautiza con su Espíritu Santo, capacita a los hombres, hace que las piedras hablen, le da voz a un asna para que hable con voz de hombre, hace cantar al gallo, abre el mar, hace descender pan y fuego del cielo, convierte el agua en vino, ordena que de las piedras broten agua viva, levanta del polvo al pobre, al menesteroso, alza del muladar. Y en este año 2020, aún en medio del encierro, del confinamiento y de esta pandemia, puede derramar un avivamiento que no tenga fin. Querido joven, querido hermano, querido amigo que me escucha, está bien que las iglesias o los templos están cerrados, pero déjeme decirle que Cristo también tiene un plan en medio de este encierro. También tiene un plan sobrenatural en medio de ti y en tu casa. Si eres un cristiano, tú eres luz en medio de tu cuadra, tú eres luz en medio de tu barrio, tú eres luz para tu familia si todavía no están convertidas. Ese mismo Dios que estuvo con Israel, con una columna de fuego en medio del inclemente frío de la noche y con una columna de nube en medio del potente sol del día, es el mismo Dios que está aquí con nosotros. Ese Dios que respaldó a Pedro, a los apóstoles y a los profetas, es el mismo que nos está respaldando a nosotros. Ese Dios que ayudó a David a derribar a aquel gigante Goliat, es el mismo Dios que nos ayudará a derribar los gigantes que nos quieran hacer frente en este siglo. Sí, tal vez los tiempos han pasado, pero Dios no tiene mudanza ni tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Por eso te digo a ti que me estás escuchando en este momento: quizás no soy un pastor reconocido, pero tengo una palabra de Dios en esta noche para ti. Cristo sigue siendo sobrenatural. Cristo sigue obrando en medio de la vida de muchos, y aún en estos programas que están haciendo por medio de las cámaras y por medio de las redes sociales, Cristo se sigue manifestando, se sigue recibiendo la promesa del Espíritu Santo. Cristo sigue sanando enfermos. Cristo sigue diciendo: yo sigo en medio de mi iglesia y nadie te podrá hacer frente. Levanta banderas aunque el enemigo se quiera venir con ímpetu y te quiera decir: pero es que ya tú estás solo. Dile: no, el Dios sobrenatural, el león de Judá, el alfa, el omega, el principio, el fin, la estrella resplandeciente, sigue estando conmigo. Y aunque el enemigo se venga contra nosotros, nosotros diremos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios les bendiga.